Fundamento biofísico e historia del encefalograma. Historia. La historia del encefalograma es un poco tormentosa. Empieza con las experimentaciones de Matteucci, que detectó impulsos musculares en ranas, y a estos se los inculcan los de Boyce-Raymond, que lo hizo lo mismo pero con ratas. Se consideran los primeros informes de Catton, quien unió los dos informes anteriores, aumentando sus investigaciones, como el que descubrió el encefalograma en 1875. Posteriormente, Adolf Beck en 1888 corroboró la investigación de Catton acerca del encefalograma y llegó a demostrar que por la fibra nerviosa se propagaban impulsos eléctricos. No sería hasta 1924 que Hans Berger logra conseguir el primer registro de un encefalograma, como lo podemos observar ahí. Fundamento biofísico. El encefalograma hace registros de las señales de discos pequeños de plata con una cubierta de cloro de plata, llamados electrodos, que son colocados en los lugares del cerebro que se desean estudiar usando una pasta adhesiva conductora que ayuda al paso de la señal hacia el electrodo, el cual lleva a un amplificador. El encefalograma resulta de la diferencia entre dos potenciales. Realmente no es otra cosa que la gráfica de cómo varía el voltaje con respecto al tiempo. Lo que se obtiene del encefalograma son ondas que varían en cuanto a su forma, amplitud y frecuencia. El tamaño de estas mismas puede variar entre 10 y 100 microvolts. Es una técnica muy utilizada en el diagnóstico de enfermedades como la epilepsia. Cuando la frecuencia está entre 8 y 12 Hz se conoce como ritmo alfa y se originan preponderadamente en el lóbulo occipital durante periodos de relajación, con los ojos cerrados pero todavía despierto. Cuando la persona está más alerta, el valor de la frecuencia aumenta, es mayor que 13 Hz y se conoce como estado beta. En cambio, si se encuentra sumida en un sueño ligero, la frecuencia baja, su valor entre 4 y 7 Hz, y se conoce como estado teta. Si el sueño es profundo, la frecuencia estará entre 0,5 y 3,5 Hz y se le conoce como estado Continuando con la delta. presentación, en esta ocasión vamos a verificar lo que es la introducción a la electroencefalografía. Como lo habían dicho anteriormente ya, la electroencefalografía es una técnica de exploración funcional. Esto se analiza el sistema nervioso central, mediante el cual se obtiene un registro de la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. El origen de la señal eléctrica está en las células piramidales de la corteza cerebral. Cada una de dichas neuronas constituye un diminuto dipolo eléctrico, cuya polaridad depende de que si el impulso a la célula sea inhibitorio o excitatorio. Para poder recoger y registrar toda esta señal de la actividad eléctrica en cada una de las regiones cerebrales, se la realiza a través de la superficie craneal. Se colocan electrodos que captan las diferentes potencias que existen entre ellos. La electroencefalografía realiza un estudio y análisis de los campos eléctricos cerebrales mediante la amplificación de la diferencia de potencias que existe entre cada uno de los electrodos receptores. Pueden estar situados en el cuero cabelludo y en la superficie cortical. Como podemos observar en la imagen, pues los electrodos están colocados alrededor de la cabeza, en el cuero cabelludo, donde se captan todas las señales eléctricas. La electroencefalografía estándar es una exploración indolora, no invasiva, de bajo costo, que puede ser de gran utilidad en la práctica clínica. Se realiza colocando los electrodos de la superficie adheridos en el cuero cabelludo por medio de un gel conductor. Se posicionan de acuerdo al sistema internacional. Cada derivación o canal de registro mide la diferencia de voltaje entre dos electrodos. Lo habitual es que se usen de 16 a 24 derivaciones en cada uno de los montajes. Seguido vamos a conocer un poco más de qué es el electrodo, de qué se tratan los electrodos. Existe una gran variedad y entre los distintos pares de electrodos se combinan constituyendo los montajes. Hay dos tipos básicos de montajes, el bipolar, que es el transversal y longitudinal, y también el monopolar o diferencial.
El bipolar registra la diferencia de voltaje entre dos electrodos colocados en el área de actividad cerebral, mientras que el monopolar registra la diferencia de potencias entre un electrodo ubicado en la zona cerebral activa y el otro colocado sobre el área sin actividad neutra, por ejemplo en el lóbulo de la oreja. O bien la diferencia de voltaje entre un electrodo colocado en una zona activa y el promedio de todos o algunos de estos electrodos. El uso de los electrodos invasivos permite estudiar en detalle todas las áreas cerebrales. En ocasiones de difícil acceso como la superficie mesial del lóbulo temporal, tenemos que utilizar electrodos nasofaringios o los electrodos esfenoidales. Actualmente, para analizar la conducción eléctrica que existe en nuestro cerebro, se lo realiza a través de las ondas cerebrales, por medio de los electrodos que emite la información hacia el equipo de electroencefalografía. Vamos a conocer acerca de este equipo, el equipo que se utiliza para obtener esta información. Pues actualmente los aparatos utilizados amplificadores son digitales. Las señales análogas están en completo desuso por las grandes ventajas que existe y que nos da el electroencefalograma. Estas son señales digitales que aportan entre las destacadas la facilidad de la adquisición, el análisis y el almacenamiento de las señales. También la posibilidad de modificarlo, tanto durante la grabación como posterior a ella. Los parámetros también se pueden modificar, los filtros igualmente, la sensibilidad, el tiempo, el registro y todos los montajes a través de estos equipos, de esta nueva tecnología que se tiene en el mercado para tener un resultado y poder llegar a un diagnóstico. Aplicaciones del electroencefalograma. Es posible obtener una gran cantidad de información notable del electroencefalograma en patologías no epilépticas, en el coma y en la muerte cerebral, las migrañas, los accidentes isquémicos cerebrales, las encefalopatías metabólicas, las encefalopatías mixtas, los traumatismos cranoencefálicos, las infecciones del sistema nervioso central y los tumores intracraneales. Además, que se encuentran fundamentalmente en los cuadros neurológicos, paroxísticos, alteraciones de nivel de conciencia, deterioro de funciones superiores y en la evaluación de la maduración cerebral de recién nacidos y bebés prematuros. A continuación, hablaremos un poco más de la epilepsia y las diversas patologías de patrones electroencefalográficos y de algunas que podemos encontrar. Epilepsia. Con la ayuda del electroencefalograma se puede llegar a un diagnóstico o clasificación de la crisis o el síndrome epiléptico que pueda padecer el paciente, además de poder tener el control del paciente y a futuro poder llegar a un buen tratamiento. Epilepsia con ausencias infantiles. La duración de las ausencias oscila entre segundos. Podemos ver que los paroxismos de punta onda, 3 Hz de inicio a fin brusco. Epilepsia parcial o benigna con paroxismos occipitales. De punta onda lenta en regiones occipitotemporales posteriores, uni o bilaterales. Se bloquea con la apertura ocular. Aumentan con el sueño lento. En ocasiones adquieren aspecto de punta onda o polipunta onda generalizada.